Mira, estos temas están para las personas que tienen preguntas, que les gusta averiguar, que les gusta preguntar, les gusta estudiar las cosas. Este tema no es para todos. Esto no es para todo el mundo. O sea que por causa de aprender este conocimiento, Dios no quería que tuviera acceso a eso. Por causa de aprender esto, pues esto se distorsionó sobre la tierra. Lo que estamos viendo que allá afuera hay muchas personas que están hablando de estos temas y los manipulan a su conveniencia. Entonces, para mí eso está mal. Yo creo que estos temas tienen que ser abiertos, porque volvemos a lo ahorita, no estuvimos ahí. Muchas de estas historias ninguno de nosotros estuvo ahí. Con las palabras, con las letras hebreas. Con las letras hebreas. Lo que es el Aleph, Dalet, Gimel, Hei, todas estas letras fueron de alguna manera u otra, cada vez que él las soplaba, de hecho, del aliento, del Ruach, que es la letra Hei, que es la número 5, viene siendo la H, porque suena así, Hei, era como un soplo, y cada vez que él las decía, entonces se iba creando, se iba materializando lo que ya él tenía en su corazón y lo que él quería crear. La realidad es que lo único que no es manipulable, porque la historia es manipulada, la historia nunca va a estar completa. En parte conocemos, realmente todavía no es el momento en que conozcamos todo en su totalidad. Lo único que no va a ser manipulable, se me fue la palabra, va a ser el propósito de la vida de usted y la responsabilidad que usted tiene con la vida. Si usted está aquí, si usted está viviendo, entonces usted tiene que ser responsable con su vida y de buscar y encontrar el propósito de ella. No es que pase como una hoja. Aquí llegué, el viento me dio y ya desaparecí. Si no deja huellas, nunca será recordado. Muy buenas tardes, familia hermosa, y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversant 2, un podcast para aprender. Aquí su servidora Aguid Marrero y mi compañero Elvin Santiago. Aquí estamos nuevamente trayendo temas de todo un poco, tanto familiares, de historia, de todo un poco, con la finalidad de aprender, de descubrir y de que juntos podamos compartir ideas. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante y vamos a hablar de Génesis, el principio. Realmente nuestro podcast pasado fue un poquito revolucionario cuando hablamos de los ángeles caídos y fue un tanto revolucionario. Sí, hubo mucha gente que parece que les dio un ataque al corazón en los medios cuando hablamos del tema. Vamos a hablar un poquito hoy más de eso también. Es como una continuación de lo que estamos hablando. Y si usted tiene preguntas después de esto, póngalas ahí abajo porque eso es lo que queremos. Estamos todos aquí para analizar estos temas. La finalidad realmente es que todos aprendamos. Aquí nadie está imponiendo absolutamente nada. Simplemente que aprendamos y descubramos y que vayamos un poquito más allá de la historia. Así que empezamos con el tema de Génesis desde el principio. Lo que realmente está desde, ¿verdad? Lo que le dicen Biblia o la Torá. La primera historia que se compone este libro es de Génesis, que significa el principio, de Adán y de Eva, que realmente son nombres que están traducidos. Porque la realidad es que los nombres es Adán es Adama, que viene significando, tipifica lo que es tierra, y Eva viene siendo Java, que significa vida. Pero como estábamos tocando el sábado pasado, el tema de la traducción, ¿verdad? Al traducir la Biblia, cambian palabras, cambia esencia, cambian muchos detalles, y de aquí surgen muchas preguntas. ¿Qué realmente pudo haber pasado en el libro de Génesis? Y bien interesante aquí porque el tema de Génesis es prácticamente la cuna de todas las religiones del mundo. Yes. Inclusive en el último podcast hubieron personas que preguntaron que cómo que los hijos de los dioses. Bueno, para aclararle, cuando hablamos de los hijos de los dioses o los dioses, obviamente yo personalmente no creo que existen muchos dioses, creo en un solo Dios. Y creo que es aquí también. Cuando hablamos de los hijos de los dioses, lo que estamos hablando es cómo se les refería antes, en la antigüedad, los hijos de los dioses, a estos seres que la humanidad para aquel entonces pues lo
los adoraban como dioses. Entonces, por eso de ahí viene lo que hablamos la última vez, que era el politeísmo, los muchos dioses. Pues eso acabó con el pueblo de Israel en la Biblia, ¿verdad? Pero es bien importante porque aquí, Génesis es, la palabra Génesis significa principio. Es como el género, ¿verdad? Lo que de ahí es lo primero. Lo primero. Entonces, como estamos hablando la última vez, en el último podcast que grabamos, hay muchas historias que, como dijiste, levantan preguntas. Hay historias que nunca se han cuestionado. Entonces ahora, no solamente con la ciencia, sino que también tenemos la arqueología. Que la arqueología ha descubierto muchas cosas que hoy podemos compararlas. O sea, esto se trata de comparación y buscar la verdad de las cosas. O sea, aquí no se trata de lo que... porque el predicador o el teólogo, no que tengan malas intenciones, pero todo el mundo está interpretando lo que está en la Biblia o lo que está en su religión de acuerdo a lo que se le transmitió. Exacto. O sea, obviamente ya nos damos de cuenta que así como la ciencia, hay veces que tiene que... hay libros de ciencia, yo tengo libros de ciencia que han tenido que, a través de las décadas, han tenido que... hacerle un update, como hacerle un uno dice. update, exacto. O sea, hacerle otra versión. Exacto. Porque averiguaron que las teorías que tenían, las cosas que sabían, pues eran incorrectas. O sea, claro, de esto se trata la ciencia. O sea, la palabra ciencia no meramente significa celular, tecnología, Exacto. chips. No. La palabra ciencia viene de conocimiento. Exacto. Entonces, conocimiento, pues, es algo gradual. O sea, el conocimiento es algo que viene con pruebas, con análisis, con preguntas. Y la religión no debe ser una excepción también. O sea, tenemos que hacer preguntas, tenemos que analizar las cosas, comparar las cosas. Y nos damos de cuenta que muchas de las cosas que quizás nos enseñaron pudieron ser incorrectas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos. Quisiera hablar hoy de lo que pasó específicamente aquí. Porque hay muchas historias aquí. Por ejemplo, tenemos la historia de Noé, que por años se tenía como una historia de fábula. Era una fábula para muchas. Yo me recuerdo que hasta en la escuela, me recuerdo un maestro que decía que esa historia, que eso no pasó de verdad, que no hay prueba de eso. Que el arca de Noé nunca existió. Igual que la torre de Babel, en la Biblia, que la torre que llegaba hasta los cielos. Y la historia de Adán y Eva, que es lo que me gustaría empezar hablando aquí, se tenían como fábula. Entonces, fábulas, pues la palabra fábula viene de cuentos que eran como no eran ciertos, eran lo que le llaman hoy como ciencia ficción o non-fiction, ¿verdad? Pero nos damos de cuenta de que no solamente con la arqueología aquí, sino comparando textos de diferentes partes de la historia y de diferentes religiones y comparando la ciencia que hoy tenemos como seres humanos. Entonces, ya comparamos que, por ejemplo, la semana pasada, pues estuvimos hablando de cómo posiblemente en la Biblia está llena de mucha tecnología. También de cosas, ¿cuál es la palabra? Vamos a poner una palabra universal, cosas mágicas. Eso hay mucha gente aquí se va a alarmar. Voy a decir la palabra mágica, ¿ok? Porque cuando digo la palabra mágica cubre mucho. Lo invisible, lo espiritual, lo sobrenatural. ¿Ok? Cosas inexplicables. Están en Génesis, pero también es muy posible que había mucha tecnología envuelta. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de, por ejemplo, cuando Elías fue arrebatado en la Biblia, con un carro de fuego que pasó y se lo llevó. Pues si eso lo interpretamos con lo que hoy conocemos, que ya el Pentágono, o sea, los Estados Unidos ya ha confirmado que sí es cierto que tenemos objetos no identificados que no son humanos. O sea, esto el Pentágono de Estados Unidos ya habla abiertamente de esto. O sea, la idea de que los extraterrestres o los ovnis era algo, yo no creo en eso, ya se está cayendo. Hay algo allá afuera. Sí. Porque cuando el gobierno de los Estados Unidos, ya el Pentágono, que prácticamente es la gente más avanzada, o sea, en cuestión de tecnología, de conocimiento, están abiertamente diciendo, sí, hay algo de afuera,
prácticamente nos están diciendo que nos preparemos, y está saliendo en las noticias. Si se da cuenta, las noticias hablan más de objetos no identificados captados por la Fuerza Aérea y por el Navy de los Estados Y Unidos. puede buscar en YouTube, salen videos Sí. en donde salen eso. Salen esas videos evidencias. captados por el lente del Navy, o sea, de los Ujú, Estados Unidos, exacto. que ya es otra cosa. O sea, ya no es que el celular del vecino que lo Exacto. grabó y lo metió en Photoshop o un programa de editación y lo alteró, no. Ya es evidencia del gobierno de los Estados Unidos. Es mucha evidencia. Pilotos persiguiendo estos objetos que desaparecen frente al avión y todo esto. Ahora, eso es otro tema, ¿verdad? Eso es otro Sí. tema, eso es otro tema. Pero fíjese como en el caso de Elías, allí, este objeto vino y se lo llevó, se lo arrastró. Y el que lo estaba viendo, que narra la historia, dice que era como fuego. Era fuego y era como una carroza de fuego, así le llaman en español. Entonces, cuando comparamos eso con lo que hoy sabemos, porque recuérdense que quizá en el tiempo de antes, la gente de antes, 2000 años atrás, no sabía lo que era eso. No había películas, no había cine, no había libros. Ellos simplemente vieron esta cosa que no sabían lo que era y lo describieron a la mejor forma que pudieron describirlo. Exactamente. Entonces describieron, ok, yo vi algo como una carroza de fuego. Entonces, Pero no era eso necesariamente. no era eso necesariamente porque... Buscaban una comparación, como ahora podemos ver algo en el cielo y podemos decir, parecía como un avión, pero realmente no era un avión. Exacto. Es que estamos Y tratando de asimilarlo. de similarle, y me imagino que en ese tiempo, por ejemplo, si, como en el caso de Revelación, ¿verdad? Que en la visión que la persona que escribió Juan tuvo de Revelación, dice que veía una estrella que caía. Pero sabemos que científicamente una estrella no puede caer. Exacto. Porque si cae una estrella, ni nos vamos a darle cuenta. Porque Desaparecemos. la estrella es 1.000.000 de veces, pues hay estrellas que son 1.000.000 de veces más grandes que el planeta Tierra. Exacto. La estrella nuestra, el Sol, creo que nosotros cabemos dentro del Sol, yo no sé cuánto, creo que muchas veces. Sí. O sea, somos como un grano de arena. Una estrella no puede caer en el mar de nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, los que escribieron la Biblia, pues a su entender, ellos escribieron, vieron algo caer del cielo que posiblemente pudo haber sido un misil nuclear, pudo haber sido una nave, pudo haber sido un asteroide. Pero ellos vieron algo que cayó del cielo y mató a mucha gente. Entonces, ellos no describen bien lo que vieron, pero podemos deducir ahí que pudo haber sido también un misil. O sea, porque entonces vemos las descripciones que dice que cuando cayó la estrella, pues murió la tercera parte de la Tierra. O sea, la explosión fue tan grande. Ahí nos damos de cuenta que si comparamos el conocimiento que tenemos ahora con la ciencia, con lo que pasó en aquel entonces, pues hay algo ahí bastante debatible, ¿verdad? Entonces, en el caso de Adán y Eva, por ejemplo, dice que cuando Adán y Eva estaban envueltos al Edén y desobedecieron a Dios, pues dice que Dios, cuando les dio el castigo, le dijo al hombre que iba a morir, a la mujer que iba a comenzar a dar dolores de parto, y a la serpiente le dio el castigo de que iba a ser arrastrada por la tierra, ¿verdad? Nada, ahí se queda la enseñanza. Pero sabemos aquí que hay algo detrás de esa historia, ¿verdad? Es como una metáfora. Creo que tú lo dijiste en el podcast pasado, que era como una metáfora. Sí, en muchas de esto surge, como dije, tantas teorías, ¿verdad? Una de ellas se dice que probablemente la historia fue como una metáfora, en donde realmente lo que quería era enseñarnos. Porque realmente cuando tú vienes a ver en Génesis está resumido todo, el principio y el final. Entonces era como una manera de enseñarnos a nosotros todo lo que pasó. También se dice que sí, que fue algo muy cierto. O sea, que las teorías son bien cambiantes, bien variables. Y cuando uno va estudiando y va leyendo estos temas, realmente te haces preguntas sobre preguntas sobre preguntas. Sigue abriendo más puertas. Sigue abriendo más puertas. También está esta teoría en donde dice que la primera mujer fue L-I-L-I-T, que se dice Lilith, que fue la primera mujer, que no fue Eva. Esto también es una de las teorías. Que fue la primera esposa de Adán. De Adán. Y que fue una mujer muy perversa. Y según
cuentan, era como ahora mismo es como un demonio femenino y que es lleno de un desorden sexual y se encarga de hacer daño. Es lo que se Lile, se cuenta. llamaba Lile. Era una historia Lilith, que se contaba en la antigüedad exacto. acerca de este personaje. Pero ¿qué otras varias teorías has escuchado tú del huerto del Edén? Que, por ejemplo, has escuchado allá afuera, por ejemplo, en la iglesia Bueno, lo típico, lo normal, ¿verdad? Que se escucha en las iglesias y con lo que hemos crecido, aquellas personas que han estado en la iglesia y practicando el monoteísmo, pues nos enseñaron el típico cuento o historia de Adán, de Eva, de la manzana, que jamás nunca se supo qué fruta era, porque la realidad es que en ningún momento no dice que era se manzana. dice que era, que Wow. era una manzana. ¿Y por qué tú crees que viene eso? ¿A qué se Es que debe? volvemos de nuevo. Acuérdate, esto es como, yo te puedo decir algo en el oído, una historia, y tú la cuentas y la cuentas y la cuentas y la cuentas, y cuando vienes a ver el último contó todo Cambia la mal. definición. Ok. Pero cuando volvemos de nuevo a la raíz, volvemos al origen, se ha estudiado que en ningún momento se dice qué fruta realmente fue. En hebreo, Ni tan siquiera en la Biblia que usted conoce no dice. Entonces Eva cogió la manzana. O sea, en ningún momento dice que fue una manzana, solamente el fruto. ¿cuál es No la se sabe. palabra? Que no me recuerdo qué era la palabra que en hebreo utilizan en ese lugar. ¿En cuál lugar? En lugar de manzana, o sea, de fruto, porque creo que la Biblia en español le llama fruto, la comida del fruto, Del fruto prohibido. del fruto Es prohibido. lo que se Ok. conoce. ¿Cuál es la definición en hebreo? No, en hebreo, porque es interesante y que la gente sepa esto, el lenguaje hebreo, una palabra puede tener muchos significados de acuerdo a la situación. Porque el lenguaje Exacto. hebreo es bien cortito, es bien pequeño. Exacto. Entonces, eh, dependiendo la ocasión, una palabra puede estar hablando de una cosa específicamente o de otra. Por ejemplo, la palabra ruach, ¿verdad? Ujú, Significa espíritu, ujú. pero también significa viento. Exacto. Entonces, ¿cuándo es espíritu y cuándo es viento? Entonces, el problema aquí es que cuando en las traducciones, pues los traductores obviamente se encuentran con este reto de que hay un idioma antiguo y cosas que pasaron de oído a oído, de cuento a cuento, de personas que se contaban las historias. Y vemos, aquí tenemos esta palabra que se llama ruach en hebreo, pero se estaba refiriendo a un viento literalmente o a un espíritu. Ahora, claro, o sea, las dos se asemejan mucho, porque entonces cuando estamos hablando de un espíritu es como un viento, no se ve, pero es algo que tú lo sientes. Exacto. Entonces, por eso que los dos términos, creo que también todo el lenguaje hebreo está compuesto de palabras y cada palabra tiene una letra y esas letras tienen un significado eh, que cuando se le altera una letra, se le añade otra, el significado cambia, ¿verdad? Exactamente. Se Entonces, dice que la creación se hizo con las palabras, con las letras hebreas. Cada vez que el Eterno decía una letra, se creaba okay. lo que él quería. Y amigo, esto es lo que creía la religión hebrea, o sea, el judaísmo, Lo que es el judaísmo, lo que es la cábala, sí. son ¿verdad? Tradiciones o religiones que creen que de esta manera fue que se hizo El el mundo. mundo, O sea con las que palabras, con las letras hebreas. con las letras Lo que es hebreas, el Aleph, Dalet, Gimel, Hei, todas estas letras fueron de alguna manera u otra, cada vez que él las soplaba, de hecho, del aliento, del uh-huh, Ruach, que es la letra Hei, que es la número 5 viene siendo la H, porque suena así, Hei, oh, era como un soplo y cada vez que él las decía, entonces se iba creando, se iba materializando lo que ya él tenía en su corazón y lo que él quería crear. y es interesante porque de dónde viene esto, viene de que en las palabras hay energía. Eso está Exacto. comprobado, fíjense, increíble aquí cómo esto va cogido de la mano. La ciencia que estamos descubriendo hoy, esto no, créeme, esto no se acaba, esto no lo estoy inventando yo.
Los científicos hoy día están llegando a grandes conclusiones en cuanto a la creación. Entonces se están dando cuenta que hay cierta energía en el universo, ciertas frecuencias que no las pueden identificar. O sea, cuando estamos hablando de energía, estamos hablando de vibraciones, frecuencia. O sea, frecuencia es un sonido. Y podemos un poquito más allá. Frecuencia es una palabra. O sea, se le describe como una palabra, pero es una vibración. O sea, cuando usted habla, hay una vibración. Las cuerdas vocales, realmente Producen nosotros estamos hablando, pero es por la vibración que producen nuestras cuerdas vocales. Es una energía. una energía y esa energía suelta un Exacto. sonido. Y dentro de ese sonido, pues, y esto soy yo acá haciendo mi propia investigación, entra otra frecuencia más que es lo que llaman la frecuencia espiritual. Detrás de las palabras hay un peso espiritual, ya sea negativo o positivo. Tiene una energía que causa un efecto en los átomos. Cada vez que usted habla una palabra, y esto está comprobado, se han hecho muchas investigaciones en cuanto a esto aquí. Por ejemplo, han habido científicos que han estudiado con plantas y con el agua. Y entonces, y ponen bajo un microscopio el comportamiento del agua cuando una persona dice ciertas palabras con cierto odio, con cierto amor o con cierto tipo de música. Y la reacción de la planta o del agua específicamente, cómo cambia de De su forma. estado. Sí, estamos hablando bien adentro en el subatómico. Adentro de los átomos, ¿ok? Hay un efecto con los sonidos y, Exacto. y el sentimiento que tiene el sonido, ¿verdad? Entonces, lo mismo también con las plantas. Creo que han hecho experimentos donde ponen plantas, un grupo de plantas en un cuarto escuchando música de odio, música negativa. Y otros cuartos donde ponen música clásica, bien positiva, y la diferencia la ven en meses. El ambiente que se crea, la atmósfera. Sí, o sea que ya la ciencia está llegando a esto también, donde se dan de cuenta que sí, que las palabras causan cierto efecto. Y lo vemos en el diario vivir. Creo que en varios podcasts anteriormente hablamos de cómo las palabras tienen cierto efecto en nosotros. Total. O sea, cuando una persona te dice algo de cierta forma, hay un efecto corporal, emocional en nosotros cuando recibimos estas palabras. Exacto. O sea, que hay algo. Detrás de todo esto está esa energía, ¿verdad? Somos energía. Y esto está comprobado. De que nosotros realmente somos energía. Y cuando volvemos de nuevo al tema de Adán y de Eva, la Cábala enseña que realmente se usó hombre y mujer para que de alguna manera u otra nuestra mente humana muy limitada entendiera. La realidad es que no estábamos hablando de hombre, de mujer, estábamos hablando de energías. Una energía que recibe, una energía que da. La energía que recibe, entonces la llaman la energía que recibe la llaman la, y la energía que da la llaman él. Por eso viene esta teoría de que el hombre es el que da, la mujer es la que recibe. Cuando lo vienes a traer, vamos a hacerlo más práctico realmente. El piso me está dando una estabilidad. La fuerza que yo hago recibe el piso. Entonces ahí ves la comparación. El piso, estamos hablando del masculino, está dando una estabilidad para que la fuerza que nosotros ejercemos al pisar, pueda ser recibida. Interesante. Lo mismo cuando yo te digo, el celular, te voy a dar el celular, tú tomas el celular, pero o sea, la acción yo te estoy dando es más fuerte y tú lo estás recibiendo. Interesante, nunca lo había visto de esa Entonces, forma. realmente la Cábala lo que te enseña es que no estamos hablando del hecho de hombre y mujer, simplemente lo hizo de una manera que nosotros en nuestra humanidad entendiéramos el concepto. Y de ahí surge la idea de que nosotros, de que al crear Adán y al crear Eva, la única, podría decirse el único propósito de todo esto es que esas dos energías pudieran unirse y volver de nuevo a la luz divina. Es prácticamente una de las teorías que te enseña la Cábala. El volver de nuevo a elevar tu espíritu, a elevarte más
y volver de nuevo a la luz divina de donde saliste al principio. Porque salimos de una luz que es la líder. Y nosotros somos como esas partículas. Y nuestro propósito es poder unirnos nuevamente y elevarnos y llegar de nuevo a esa luz. Interesante. O sea, que lo vemos hasta en el diario vivir, o sea, como acabas de decir, que todo esto machea. O sea, hay un patrón. Y fíjate, estamos hablando de la energía, ¿sabes? Una frecuencia, por ejemplo, si hay un sonido, este sonido que yo acabo de hacer emite una frecuencia en el aire. Eh, y esa frecuencia obviamente pues rebota por las paredes y regresa al oído. Pero hay una frecuencia en cada sonido. Por ejemplo, ahorita dijiste que con las cuerdas vocales. Eh, so, cuando se dice que el lenguaje, que el universo fue creado con las letras hebreas, lo que estamos hablando es que la persona que inició, o sea, inició el universo, lo hizo con este lenguaje, con estos sonidos. A lo que queríamos llegar aquí es que en el principio, pues, están estas historias y hay cosas, como tú acabas de decir, dijiste ahorita que tienen que cuando tú las investigas, las estudias, te hace más preguntas. O sea, vienen más preguntas y más preguntas. Exacto. Y entonces, por eso entendemos, bien importante que la gente entienda esto, la gente porque hay mucha gente que nos dice, pero ¿para qué meterse en estos temas? Bueno, mira, estos temas están para las personas que tienen preguntas, que les gusta averiguar, que les gusta Exacto. preguntar, les gusta estudiar las cosas. Este tema Ahí no es está. para todos. Esto no es para todo el mundo. Si usted se ofende con estos temas, si usted le molesta estos temas, apague el YouTube ahora mismo, cámbiese de canal, vea mejor a Instagram, las novelas, la película, váyase a ver Netflix, viva su vida tranquilo. ¿Sabes? No se atormente con lo que estamos diciendo hoy aquí. Porque esto es para gente que le gusta estos temas. So, todo el mundo está bienvenido, ¿ok? Todo el mundo está bienvenido a escuchar lo que estamos hablando aquí. Pero si se va a amargar y esto lo va a turbar, pues mejor mantenga la paz, ¿ok? Pero a lo que íbamos es que la historia de Génesis tiene mucho. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, la historia de Adán y Eva, que los que escribieron, pues nos damos de cuenta que quisieron mantener, vamos a poner de esta forma, Dios quería mantener esta historia simple, para que la humanidad supiera que hubo algo, que sucedieron unas cosas, pero todo lo complicado fue cortado, se mantuvo la historia siempre. Por eso es que nos damos de cuenta que muchas de estas historias como que parecen a veces como... Es como una interrogantes sí. que uno, ¿verdad? El que, volvemos a lo mismo, el que le guste estudiar, le guste leer, se hace preguntas. Porque hay como que unas preguntas, hay como tal vez algunas palabras o algunas cosas que Sí, como por no se ejemplo, entienden. como te dice la historia pues del arca de Noé, pues dice que un barco flotó por el planeta Tierra hace 5.000, 6.000 años atrás. ¿Cómo? Entonces, y tuvo 40 días y 40 noches, exactamente 40 días y 40 noches. Todo eso tiene un propósito, todos estos números, muchas de eh, estas historias sucedieron, pero en la forma que fueron narradas metafóricamente o alegóricamente. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues sabemos eso estudiando otras civilizaciones, otras religiones que escriben de estas mismas historias. Entonces, y las historias todas se asemejan. Todas estas historias que se han descubierto recientemente a través de la arqueología apuntan a las mismas historias, lo cual ya ahí tumba lo que le llaman la intención de, como mucha gente dice, no, pero no sé si he escuchado aquí que personas que dicen, no, pero que la Biblia aguanta todo lo que se le escribe. Primero, aquí se cae todo ese argumento, porque cuando tenemos historias que fueron escritas en diferentes países con personas que no tuvieron comunicación, historias que fueron escritas simplemente con otras intenciones, y las historias machean, pues entonces ahí te das de cuenta que hay algo. ¿Ok? Cuando tú ves una historia que fue escrita con una intención de convencerte de algo, y esta historia también fue escrita con esa intención, te das de cuenta entonces que yo dudaría. Hay como más un interés personal, Hay un interés cultural. de crear una religión o traer una enseñanza en ese tiempo o en este tiempo.
Pero no, estamos hablando de personas que escribieron, como por ejemplo en el caso de Josefo, que fue un historiador judío, que simplemente estaba narrando la historia de aquel entonces. Y en esa historia, pues habló que había un hombre bien famoso que curaba a la gente, se hizo bien famoso y era así así. Entonces, ahí te das de cuenta que el hombre no tiene ninguna intención con traerle con traer una nueva religión, entre comillas, Exacto. como se pone, sino que él, aparte ya, escribió esa historia y te das de cuenta que los discípulos estaban escribiendo las cartas para apoyar a los cristianos de aquel entonces. Entonces lo mismo vemos con los profetas. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento escribieron estas historias para preservarlas, para mantener, para que fuera la historia esencial de una nueva religión que era la religión hebrea, el judaísmo, Judaísmo. o el pueblo de Israel. Entonces, hacer una recopilación de estas historias que eran bien complicadas, eran bien amplias, pero las resumieron como formas de cuentos. Ahora, cuando digo cuento, no estamos hablando de cuentos de falacias, sino cuento, algo que se puede contar en un salón de clase a los niños. Algo entendible. Algo entendible. Mira, Adán y Eva comieron de la manzana, Dios los castigó, pero obviamente ya sabemos que hay algo más complicado que eso. Exacto. Entonces, de eso es lo que estamos aquí hablando. Exacto, y cuando volvemos a lo mismo, cuando comenzamos desde el principio, hay muchas más preguntas que contestaciones, porque estamos hablando en el principio. Ahora, muchos teólogos, historiadores y hasta la misma ciencia se cuestiona si realmente ese fue el principio, porque estamos hablando desde la explosión del Big Bang, Ujú. que de ahí hay teorías que surge entonces el principio como tal, pero que antes de eso ya existía algo, ¿verdad? Esas son teorías. Teoría. Entonces, pues, mientras uno va estudiándolas o leyéndolas, pues uno surgen muchas preguntas. Y pienso que de alguna manera u otra, la intención del Eterno tal vez era esa, el que nosotros, acuérdate que nuestros pensamientos son muy limitados. La misma Biblia, la Torá lo dice, mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Entonces te dejo de una manera tal vez más práctica para que puedas entender mi intención. Sí. Pero cuando las personas realmente les gusta esto y quieren indagar más, ¿verdad? Se hacen más preguntas. ¿Realmente ese fue el principio o hubo antes otro principio? Pues, es bien interesante aquí porque a mí muchas personas me han hecho la pregunta a mí. Obviamente, yo no estaba ahí para el Big Bang. No estuvieron ahí. Exacto. No hubo nadie. En el Big Bang no hubo nadie. No hubo selfies, O sea, no hubo nada. no hubo nadie. ¿Sabes? Nadie. Ni Moisés estuvo ahí. El único que estuvo era Dios. O sea, fue Dios. El único. Entonces, ¿qué pasa? Que ya o sea, tenemos esta historia. Que como no hubo nadie, pues tenemos ahora la ciencia que te puede decir, mira, Exacto. ellos pueden ahora calcular, de acuerdo a la explosión que hubo, cómo las estrellas viajan, cómo se expanden, y pueden hacer las matemáticas. O sea, matemáticas que todas concuerdan de que hubo un centro, hubo un punto, Exacto. y ese punto ahí no había nada. Y eso que hubo ahí vino de otro lugar. ¿Ok? Había una nada que se formó un todo. Ajá. Y esa nada, digo sabemos porque es la lógica, ¿verdad? Vamos a tratar al menos a la lógica aquí. Nada no puede salir de la nada. Exacto. So, el punto es de que ese punto que los científicos dicen que hubo una expansión, que hubo una explosión, tuvo que haberse originado de algo. Quizás de otro universo. Hay un sinnúmero de teorías. Ahí vamos a otro podcast más. Exacto. Pero, entonces ahí, por eso digo que es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante que nos enseña, hace que nuestro cerebro también se expanda y tenga la capacidad de ver más cosas, de no tener una mente cuadrada, como siempre digo, o un pensamiento cuadrado, ¿verdad? También resulta interesante cuando comenzamos a leer Génesis, cuando vamos de nuevo a las letras hebreas, al alefato, Génesis se comienza con la letra B, no con la letra A. Entonces, en el alefato A, que viene siendo Aleph, es el principio y tipifica el eterno. Y entonces el mundo
o lo que nosotros conocemos ahora como Bereshit. planeta Tierra, viene siendo Bereshit, que empieza con la letra B, en el alefato es Bet y tipifica casa, hogar. Y es interesante también, una de las teorías dice que realmente la intención del Eterno siempre fue construir un hogar, una casa, para que Él pudiera descansar, reposar, y de esa manera nosotros, que somos parte de su energía, reposemos aquí, pero con la intención de unificar y crear un mundo en donde Él pueda reinar. Reinal. Es interesante. Y es la casa de nosotros. Este universo pues viene siendo la casa de los seres. O sea, nosotros tenemos un alma que no sabemos de dónde vino. Exacto. Y estamos aquí en este universo, en esta dimensión, viviendo en nuestro cuerpo a través de la creación. Es bien interesante cómo esto se marcha Bereshit, que significa la parte física, la parte del principio del universo, y como dice lo que tipifica, que significa hogar, ¿verdad? Casa, hogar, Casa. familia. Entonces, este universo viene siendo nuestro hogar. Bien interesante cómo todas estas cosas marchean de una forma espiritual. Pero fíjate, ahí en el huerto del Edén sucedió algo bien interesante cuando el hombre cayó, que se llama la caída del hombre, que fue cuando, todos sabemos la historia, cuando la serpiente le dijo, mira, Dios te dice que puedes comer de todos los árboles. Fíjate qué interesante aquí. Le dice a la serpiente, fíjate bien, bien interesante, amigo, le llama la serpiente antigua. O sea, no le llama la serpiente del Edén, no le llama la serpiente diabólica, la serpiente antigua. Recuerde, cada palabra que está escrita en Génesis, especialmente en hebreo, está ahí por alguna razón. Claro. Está ahí porque significa algo. Y yo me fijo en la palabra antigua. La palabra antigua. La palabra serpiente, ¿por qué serpiente? ¿Por qué este personaje se llamaba serpiente? Mi pregunta es, ¿era una serpiente? Y era antigua. O sea, cuando viene la palabra antigua, me trae a la memoria un personaje ya que era Que una ya leyenda. existía. Que existía, era una leyenda. Porque le llamaba la serpiente antigua. Algo que era ya, que existía mucho antes que la humanidad. Y que de hecho en la maldición que le toca a la serpiente, era el que ahora te arrastrarás. Y entonces uno se pregunta, ¿significa que si le está diciendo que ahora se va a arrastrar era porque caminaba? Ujú. O sea, Es una pregunta que muchas estoy personas... usando la lógica realmente. Si le dice que va ahora vas a estar arrastrado sobre la tierra. Ahora te es porque- arrastrarás y es porque comerás caminaba. polvo. Pues entonces, ¿cuál era su estado original? Si se va a arrastrar, significa que antes entonces caminaba, volaba. Estamos usando la lógica, mi gente. Y si Exacto. usted tiene alguna contestación para ello o tiene alguna otra teoría, no olvide dejarlo en los comentarios para que nosotros también aprendamos. Sí, y bien interesante porque, fíjate el punto, cuando la serpiente le dice a la mujer, le dice, mira, porque no fue al hombre, por alguna razón, eso otro punto, ¿verdad? Hay mucha gente que especula en esa parte, te dice, ¿por qué no fue directamente al hombre y fue a la mujer? Y la mujer fue la que convenció al hombre de comer el fruto. Pero es interesante que Dios le dice le dice a Adán, mira, aquí en el huerto puedes comer de todos los árboles que están en el huerto. Del árbol de la vida puedes comer para vivir para siempre. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no coma. Se le prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora aquí entramos a algo bien interesante. ¿Era un árbol o era un conocimiento? ¿Qué es lo que había en esa historia donde Dios realmente le prohíbe comer de un árbol? Ahí levanta una pregunta rápidamente. Espérate. Que no coma del árbol. ¿Qué era lo que Dios no quería que ellos que adquirieran? Porque no tampoco le explica. El que le tuvo que explicar fue la serpiente. Le dice, no, mira, lo que pasa es que él no quiere que ustedes coman de ahí porque entonces van a ser como él, van a tener como él. O sea, explicando que como Dios es que tiene conciencia, Que va a conocimiento. tener conocimiento completo, Conocimiento como él. completo, pues él no quiere que ustedes lo tengan. Entonces, ¿qué pasa? Porque entonces van a ser como Dios. Entonces, cuando habla del árbol del conocimiento del bien y del mal,
como decía ahorita, levanta un montón de preguntas. Porque entonces, ¿cómo que Dios las prohibió del árbol? Y entonces, ¿y por qué Dios tuvo que castigarlo por ese conocimiento? Y conocimiento del bien y del mal. Y ahí lo deja bien simple. Ahora, luego cuando analizamos las historias nos damos de cuenta que lo que estaba hablando ahí era de un conocimiento. O sea, está hablando de una enseñanza. Vamos a ponerlo de esa forma. Eh, estamos hablando de prácticamente que Dios le estaba prohibiendo a Adán y Eva, a Adán, que conociera del conocimiento del espiritual. ¿Ok? De lo que existe en el otro lado. Entonces, ¿por qué? Porque existen los dos lados. Existe el lado el lado bueno, pero también existe el lado malo. Una vez que tú aprendes el lado bueno, también aprendes el lado malo. Porque son, como dijiste ahorita, son dos energías, las dos están ahí. Así como está lo bueno, así como hay espíritu santo, también existe Satanás. Así como existen ángeles, existen demonios. Así como existe el bien, existe el mal. Eh, o sea, allá afuera hay un mundo. Y ese mundo que está allá afuera, que no lo podemos ver con nuestros ojos, eh, pues, ¿cómo puedo explicar esto? Vamos a ser un poquito más directo. Está el mundo de la hechicería y el mundo por ejemplo, de la brujería. Aquí no vamos a meter en problema con mucho de la gente que nos está viendo, pero es necesario que la gente escuche esto, porque eh, Dios no quería que el ser humano aprendiera eso por alguna razón. Eh, pero las historias cuentan que luego que Adán come del árbol de la vida, o sea, eso no lo va a encontrar en la Biblia, pero lo va a encontrar en la historia, las historias judías, ¿verdad? De la antigüedad, donde habla que Adán comenzó a utilizar estos conocimientos. Entonces, en estos conocimientos estamos hablando de que cómo Adán utilizaba fuerzas sobrenaturales. El usar estas fuerzas sobrenaturales, según esta historia, causó que Dios se enojara con Adán. Y de ahí eh, viene muchas de estas cosas que era la hechicería, el paganismo, donde se creía que a través de los sacrificios de sangre, a través de los sacrificios a los dioses o a los demonios, se les prestaban poderes a los seres humanos. De ahí que empiezan a hacer la maldad en el mundo, ¿verdad? Donde veo que muchos reyes se entregaron al paganismo en la antigüedad. Y cuando se entregaron al paganismo, pues todo esto está muy relacionado con el poder y el dinero y el placer. Entonces todo esto se coge de la mano. Entonces, lo vemos claramente en la Biblia cuando en el caso de Moisés, cuando Dios le dice a Moisés, mira, ve donde el faraón y dile que yo te mandé. Y le vas a ir con mi poder. Y cuenta la historia que Moisés tenía el poder de que la vara que él tenía se podía convertir en una serpiente. So, cuando va donde el faraón Dios le dice, tira la vara ahí. O sea, Moisés le dice a Aarón, tira la vara ahí, y la vara se convirtió en serpiente. Pero también los magos y los hechiceros del faraón también dijeron que, pues tírale la tuya. Se cuenta la historia que ellos también tiraron la vara y las varas de ellos y las varas se convirtieron en serpientes también. ¿Sabes? Estamos hablando de ahí poderes tremendos. Pero cuenta la historia que la serpiente de Moisés se las comió las demás, ¿verdad? Ujú. Eh, Eso es un poquito de lo que luego ha sucedido en la humanidad, que para mí hasta el día de hoy se refleja en el mundo, ¿verdad? Por eso es bien importante estos temas. Pero para no ir más allá de lo que estamos hablando, luego vemos algo bien interesante aquí, que cuando Adán viola, que come del árbol, que aprende de este conocimiento, vamos a ponerlo de la forma que aprende de este conocimiento, porque cuentan las historias de un tal, en la historia judía, de un tal Ángel Reciel, ¿verdad? Ujú. Eh, Se cuenta que el Ángel Reciel eh, tenía un libro que se llama el libro del conocimiento. Entonces, las historias cuentan que este ángel le enseñaba a Adán el conocimiento del espiritual. Entonces, cuando le enseñaba este conocimiento, los otros ángeles se colaban por detrás
y querían también aprender de ese conocimiento, pero les era prohibido a ellos. Solamente Adán tenía acceso a eso. Eh, Cuenta la historia que este ángel, que era el ángel del conocimiento, el ángel Reciel, eh, llegó un punto que Dios no quiso que no solamente que Adán, que los ángeles que estaban atrás prendieran el conocimiento. Entonces se le ordenó al ángel Reciel coger el libro de Adán y tirarlo a la profundidad del mar. Son historias que cuentan los cabalistas y que se cree en el judaísmo que sucedió. Se tiró a la profundidad del mar. En otras palabras, para ocultar ese conocimiento que ya Adán. O sea, ve cómo esto se refleja con la historia que sucedió en el huerto del Edén. O sea que eh, por causa de aprender este conocimiento, Dios no quería que tuviera acceso a eso. Por causa de aprender esto, pues esto se distorsionó sobre la tierra. Entonces, y reyes, imperios, gente poderosa tomaron ventaja de esto, de estos conocimientos. Y es lo que vemos hoy día, que no tenemos que hablar mucho de la historia humana. O sea, como vemos la historia humana, las guerras son causadas por esto mismo. Eh, las masacres que han sucedido, todo a consecuencia de de alcanzar el lado oscuro. Exacto, de esa parte negativa. De la parte negativa. Entonces, luego que sucede eso, sucede algo bien interesante que Dios le dice, mira, el ángel que estaba ahí en la Biblia dice que el ángel que estaba ahí le prohibieron acceso a Adán de comer del árbol de la vida ahora. ¿Y cómo se les prohibió? Pues dice que tiraron una espada. Era una espada que daba. Pues esa espada, si somos un poquito más creativos y usamos un poquito la imaginación, comparándolo con la tecnología que ya tenemos eh, y con lo que es posible, eso suena como si fuera un láser. Un láser que no se podía pasar de ese territorio de aquí para allá. Lo cual, las historias antiguas concuerdan con eso. Que era como ¿cómo le llama eso? Un campo magnético que les prohibía a Adán llegar a ese territorio donde existía esta planta o este árbol. Se contaba antes que era una planta que existía ahí, que se daba en este lugar. Créeme aquí, ha habido muchas historias de personas que trataron de buscar ese huerto. El día de hoy no se sabe dónde está. Se especula más o menos dónde estaba, pero el huerto nadie lo puede encontrar. Exacto. Porque todo el mundo quiere encontrar el huerto del Edén porque quieren ver si todavía están las plantas ahí donde tú puedas vivir para siempre. O sea, las historias cuentan de que la historia cuenta de que esa espada que dice la Biblia, luego vemos que podía ser un láser, era como un campo magnético donde no se podía pasar. Ahí vemos de nuevo otra posible muestra de tecnología bastante avanzada, ¿verdad? Lo interesante es, aquí, que en esta historia vemos que, por ejemplo, en el caso de la mujer, eh, otra cosa notamos de la mujer, que cuando se le dio el castigo a la mujer, pues aparece ahí como si la mujer entonces daba luz sin dolores, ¿verdad? Exacto. De ahí en adelante, pues comienza a tener dolores de parto. Lo mismo también con el hombre tampoco se enfermaba. Luego de ahí en adelante comienza a enfermarse. Eh, Como dijiste ahorita, esto levanta tantas preguntas que Totalmente. Como, o sea, si Adán y Eva fueron los primeros, ¿verdad? Si partimos de que fueron los primeros seres humanos creados, pues evidentemente en ellos había una inclinación al bien y una al mal, luego de que entonces ellos eh, cometieron la desobediencia. Ahí es que entonces ellos conocen lo que es la maldad. Y ahí entonces de por sí en nuestra naturaleza, porque somos para los efectos descendencia, ¿verdad? De ellos, pues entonces en nuestra naturaleza está la inclinación al bien y la inclinación al mal, con la cual todos los días tenemos que batallar. Y lo que tú alimentes es lo que va a reinar. De la manera en que, o sea, de la manera en que te va a afectar tu vida es de la manera en que tú te conduzcas. Si tú alimentas tu inclinación al bien, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Bien tendrás en la vida. Si te inclinas a alimentar el mal,
pues eso es lo que va a traer las consecuencias, lo que son enfermedades, depresiones, etcétera, etcétera. Así que todo esto está relacionado, volvemos de nuevo, con el principio. Con el principio. Que más que, estoy muy segura, que más que una historia o una teoría, o como usted quiera llamarle, evidentemente es una manera en que el Eterno nos habla y nos deja saber realmente todo, desde el principio hasta el final, y cuál es realmente nuestro propósito aquí en la tierra. Exacto. Y lo otro que es bien interesante que para concluir aquí es que de esta historia hay tanto que hablar, que, por ejemplo, en los sumerios, en las historias de Sumeria, se cuenta de la misma historia, lo que sucedió ahí, pero de otra forma diferente. Entonces, lo que cuenta es que este personaje que se le llamaba Enki, ¿verdad? Enki, y otro personaje que se llamaba Enlil, estaban en el huerto del Edén. Entonces estos personajes fueron los que se encargaron. Uno de ellos no quería que el ser humano tuviera conocimiento o comiera de la planta. El otro sí. El otro inclusive se hizo amigo de Adán. Entonces, la historia de Sumeria, para los que están ahí torciéndose, historias de Sumeria, no las mías, ¿ok? Esto está en museo, usted lo puede averiguar. Está hay mucha En libros. Sí, en libros, ¿ok? Y tabletas que se han encontrado. Habla de que el ser humano fue creado en laboratorio, fue alterado en laboratorio, su DNA fue alterado en laboratorio. Y fue un proceso de cientos de años para llegar al ser humano que somos hoy. Y bien interesante, aquí, porque para mucha gente esto puede ser ofensivo, ¿verdad? El que esto sea una realidad, porque por el simple hecho de que estamos eliminando ahí, o no eliminando, sino rellenándole a esta historia, ¿verdad? Que desde pequeño nos han dicho de que Dios nos formó, ¿verdad? Que es lo que dice la Biblia, nos formó y sopló aliento y el ser humano salió. Yo no creo que esta historia le quita nada a lo que queremos de Dios. Inclusive creo que lo hace más real, lo explica más como Dios a través de utiliza lo que Él quiera para hacer lo que Él quiera hacer. Entonces, para crearnos nosotros, estoy bien seguro que Dios tuvo que usar diferentes factores. Claro. Y diferentes cosas. Ahora, no estamos diciendo que esto haya sido cierto, pero cuentan la historia de Sumeria que esto fue lo que sucedió, que el ser humano fue, el DNA del ser humano, que era como el ser humano antes de ser ser humano, era como un cavernícola. Vamos a poner esa palabra, cavernícola. Que no tenía así el conocimiento que tenemos nosotros, era más como tipo animal. Entonces este cavernícola lo cogieron y dicen ellos que lo alteraron y se hizo inteligente. Fue un proceso histórico donde tardó mucho tiempo que se formara lo que hoy día era lo que se conoce como Adán. Entonces la historia cuentan de en estos experimentos y en en estos cuentos donde al final lo que salió de esto fue un niño. El niño, pues, qué casualidad que en la historia se le llamaba Adapa, ¿verdad? Adapa. Fíjese cómo el nombre Adapa es bien relacionado con el hebreo, Adamá, ¿verdad? Y en el español Adán. O sea, tenemos ahí una relación bien cercana. Entonces, el primer niño creado, ¿sabes? Hecho ser humano, el primer ser humano que fue alterado, se llamaba Adapa. En esta historia de Sumeria. Y fue alterado, hecho en laboratorio. Ahora, antes de que usted brinque, ¿es posible esto? Pues bien posible. Es posible porque hoy día nosotros, los seres humanos, tenemos la tecnología aquí. De no solamente, ya tenemos la forma de cómo clonar a un ser humano. Podemos cambiarle el color de los ojos. Todavía creo que es prohibido. El gobierno de Estados Unidos ha hecho esto prohibido, pero ya la ciencia ha avanzado tanto que en par de años, a la forma que vamos a ser capaces de crear a un ser humano.
ya ahora la mujer no tiene ni que tener relación con el hombre para tener bebés adentro. Ujú. O sea, a este lugar hemos llegado, ¿sabes? Y ya tenemos la capacidad de alterar el DNA de ciertos animales y hacer lo que queramos con la genética de ese animal. O sea, a ese nivel estamos llegando. O sea, y si les cuento todas las cosas que la ciencia de la cual está hablando, de cómo ya pueden alterar que el ser humano sea ya ese niño con ciertos genes, con los ojos verdes, con que sea de cierta estatura, todo eso ya está en la mesa. Ya lo tenemos en la mesa. ¿Sabes? No estamos hablando de nada mágico. Estamos hablando de cosas que están sucediendo hoy en nuestro mundo. Entonces, de que posiblemente estas cosas sucedieron 15.000 años atrás, 13.000 años atrás, es muy posible. Entonces, nada, yo creo que estas son cosas para estudiar, las cosas que nos ponen a pensar mucho de que, como decías ahorita, Dios nos trae una enseñanza a través de todas estas cosas. Aquí, lo que vemos por encima de todo es que somos frágiles. Totalmente. No somos tan especiales como creamos. El mundo nos gira, el universo nos gira alrededor de nosotros. Somos un planeta bien pequeño en este universo. Y nuestro tiempo en este universo dura nada. Yes. Dura nada. Entonces, ¿qué enseñanza tenemos, Vega, ahí con todo esto? ¿Cuál es la enseñanza de hoy? Bueno, realmente, mire, si usted conoce más historias, si usted conoce otra teoría, le invitamos a que la comparta, ¿verdad? Con nosotros, la deje en los comentarios y que nos ayude también a poder entender y aprender Sí, ponga de su otras comentario. cosas. Ponga su comentario. No, trata de no poner insultos porque lo vamos a mojar, pero Totalmente. si quiere poner insultos, póngalo también. Pero mire, denos su opinión, aporte. Queremos hacer esto algo que podamos debatir, ¿verdad? Que podamos no pelear, sino debatir, exponer diferentes opiniones, diferentes cosas, y así aprendemos. Yo creo que no hay nada mejor para el crecimiento de la humanidad que el intercambio de ideas. Totalmente. Es nutritivo, es necesario, es justo y es necesario. Y creo que se puede debatir con elegancia, sin tener la necesidad de insultar, porque si yo no estoy de acuerdo con algo de Elvin o Elvin no está de acuerdo con algo mío, en ningún momento tenemos la necesidad de insultar. Podemos debatir con elegancia y después que se apaguen las cámaras, Sí. nos vamos a dar una No copa. no tiene que atacar a mi persona, a la persona de ella, a la persona de Jackie. No tiene que hacer eso. Simplemente, si quiere atacar, ataque a los ideales. Queremos escuchar su opinión. Si es contraria. Inclusive aquí tampoco estamos para, Jackie, el punto de esto no es para imponer una enseñanza. Lo que Exacto. queremos es abrir la conversación a estos temas. Entonces, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo acá allá afuera, hay muchas personas que están hablando de estos temas y los manipulan a su conveniencia. Entonces, para mí eso está mal. Yo creo que estos temas tienen que ser abiertos, porque Totalmente. volvemos a lo ahorita, no estuvimos ahí. Muchas de estas historias, ninguno de nosotros estuvo ahí. Entonces, estamos dependiendo de aquí, de la ciencia, del conocimiento, del estudio, de la investigación y del intercambio de. Y que al final del día, mi gente, la realidad es que lo único que no es manipulable, porque la historia es manipulada, la historia nunca va a estar completa. En parte conocemos, realmente todavía no es el momento en que conozcamos todo en su totalidad. Lo único que no va a ser manipulable, se me fue la palabra, va a ser el propósito de la vida de usted y la responsabilidad que usted tiene con la vida. Si usted está aquí, si usted está viviendo, entonces usted tiene que ser responsable con su vida y en buscar y encontrar el propósito de ella. No es que pase como una hoja. Aquí llegué, el viento me dio y ya desaparecí. Si no deja huellas, nunca será recordado. Entonces usted preocúpese de buscar su propósito en la vida, ya sea por medio de la historia, de indagar, de preguntar, de cuestionar y de así poder tener, ¿verdad? Alguna idea de por qué y para qué nosotros estamos viviendo aquí, en este tiempo y en este momento. Tremendo. Pues amigos, nuevamente le instamos a que comente, síganos y los temas se van a poner más interesantes, ¿verdad? Aquí. Totalmente. Esto solamente es
¿cómo se llama? La introducción. La introducción. Esta es la introducción. Vamos a estar hablando de más temas bastante interesantes. Nos puede seguir por YouTube como Conversando, en Facebook también nos consigue como Conversando. Comparta, comente y haga que la comunidad crezca. Y si le gustan estos temas, también déjenoslo saber. O si tiene algún tema que le gustaría que nosotros toquemos, escríbalo ahí y comparta con nosotros. Será hasta el próximo episodio. Hasta el próximo. Hasta la próxima.